Módulo 5, seguimos con herramientas conceptuales. En este caso se va a ver lo que es la representación social en cuanto al concepto, la función, los tipos, el proceso que hay que hacer para construirla, el cual preguntan, igual que la función, preguntan, y el producto. Entonces, González Pérez, el texto de González Pérez va a hablar de las representaciones sociales desde Jodelet, que es uno de los textos en bibliografía, es decir, que lo vamos a trabajar directamente acá, y desde Moscovici. La teoría de representación social la introduce Moscovici en los 60, tomando el término de representaciones colectivas de Durkheim y lo resignifica como representaciones sociales. De ahí es donde viene este término. Bien, función de la representación social, la comunicación. Esa es la función. Es comunicarse y no requiere de explicación de significado. No requiere de explicación de significado. La representación social representa algo que representa otro algo, ya sea una imagen, una palabra, una forma de vestir. Por ejemplo, algo que no requiera de explicación de significado. Puede ser una amiga se pone a charlar con otra y le cuenta que la invitó a salir a alguien a comer. La amiga sabe que ese alguien trabaja, tiene un muy buen trabajo, es, qué sé yo, gerente, jefe, dueño de una fábrica, por ejemplo, le va muy bien. Entonces la amiga le dice, che, ¿y dónde te irás a llevar a comer? Entonces la que va a salir le dice, ahí, imagínate. Trabaja con el trabajo que tiene y queda ahí. Entonces la amiga, ¿qué hace? Sonríe y dice, ah, sí, tenés razón. ¿Qué es lo que pasó ahí? La amiga asume que como el tipo tiene un muy buen laburo, tiene muy buen poder adquisitivo, entonces la va a llevar a comer a un restaurante súper caro, con toda la onda. Entonces, ¿cuál es la representación social ahí? Que por el hecho de que el tipo es dueño de una fábrica a la que le va muy bien, se da por entendido que tiene mucha plata. Por ende, la va a llevar a comer a un restaurante súper caro. Entonces, el hecho de que yo le diga a mi amiga, no, imagínate que trabajando donde trabaja, imagínate dónde me va a llevar. Entonces, no hace falta que yo le explique a la otra persona que el tipo trabaja en un lugar, que es dueño, que tiene mucha plata y que seguramente me va a llevar a un restaurante muy caro por ese motivo, por ejemplo. A eso se refiere con que no requiere explicación de significado. Y que representa algo que representa otro algo. El hecho de que el tipo trabaje ahí va a representar que tiene un gran poder adquisitivo. Imagen, palabra, forma de vestir, dice acá. Entonces, esto van a formar un núcleo figurativo. ¿Qué es un núcleo figurativo? Esto también lo preguntan. El núcleo figurativo, ¿qué es lo que hace? Condensa un conjunto de significados. Por ejemplo, empresario, ¿qué condensa decir que es empresario? Que tiene mucha plata, que es inteligente, que debe tener un buen auto. Entonces, el hecho de decir empresario, ese núcleo figurativo de esa palabra, condensa un conjunto de significados. Acá el ejemplo es, por ejemplo, el profesor, ¿qué condensa? ¿Qué significados condensa? Que sabe, que es serio, que se comporta, etc. Eso es núcleo figurativo.
Entonces, ¿qué es la representación social? Un algo, es decir, un núcleo figurativo atado a significados que no hace falta explicar. Acá estaría como sintética la definición. Anteriormente la desglosamos y ahora está como más sintética. Es un algo, pongan así, no está mal. Tienen que poner así, es un algo, un núcleo figurativo atado a significados que no hace falta explicar. ¿Qué era un núcleo figurativo? La condensación de un conjunto de significados. Estas asociaciones que se dan en el conjunto de significados al núcleo figurativo son inventadas, son de conocimiento grupal, cambian, son de conocimiento del sentido común, se transmiten y son reproducidas por los actores sociales inconscientemente y por los medios de comunicación. En ningún lado dice que porque sea dueño de una empresa el tipo va a tener mucha plata. Capaz que no, nada que ver. Y capaz que tiene que trabajar un montón. O el hecho de que sea profesor es porque súper sabe y es re serio. Mentira, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso dice que este conjunto de significados son inventados, son de conocimiento grupal y del sentido común. Se transmiten, obviamente, porque por algo yo me baso en que el profesor, todos los profesores son serios. Se reproducen por quienes, inconscientemente por los actores sociales y por los medios de comunicación también que instauran esas ideas. Bien, entonces González Pérez, citando a Jodelet, que es lo mismo que leer el texto de Jodelet, va a hablar sobre las representaciones sociales, las va a definir como la forma de conocimiento específico, como el saber de sentido común, como que designan una forma de pensamiento social, son modalidades de pensamiento práctico, están orientadas a la comunicación y a la comprensión, generan un dominio del entorno social, material e ideal. Y la función de las representaciones sociales, según Jodelet, es la comunicación, como ya dijimos antes, y la difusión de conocimientos. Si les preguntan la función desde Jodelet, ponen la comunicación, que esto ya lo saben de antes, y la difusión de conocimientos. Y después, González Pérez va a tomar a Moscovici, quien va a hablar de tipos de representaciones sociales. Hay 3 tipos, dice Moscovici. Las hegemónicas, las emancipadas y las polémicas. Las hegemónicas son las que se inventan en grupos predominantes, coercitivos y altamente estructurados. Por ejemplo, la Iglesia. La Iglesia es un grupo predominante. ¿Cuál es la representación social que tiene la Iglesia sobre el divorcio o el aborto? Que está mal, que sos un pecador y que te tenés que morir, por ejemplo. Otro tipo de representación social son las emancipadas, que son las compartidas por subgrupos, es decir, que se desprenden de quien las inventó y se adoptan por otro subgrupo de la sociedad. Por ejemplo, el término facho. Si yo hoy utilizo el término facho, no es que yo o mi grupo lo creamos, sino que se desprendió de alguien que la inventó y yo la adopté, ¿sí? Polémicas surgen de relaciones conflictivas entre diferentes grupos de la sociedad. Están enfrentados, hay representación social de uno hacia otro y viceversa. También podemos poner el mismo ejemplo anterior con, kirchneristas y fachos, ¿no? Entonces hay una relación conflictiva entre esos dos grupos de la sociedad en donde están enfrentados y hay representaciones sociales de uno hacia otro, porque el kirchnerista, ¿qué piensa del facho? Que es un ser totalmente capitalista, que lo único que le importa es la plata,
en fin, un montón de cosas, y al revés también, que piensa el facho del kirchnerista, que le da plata a los vagos, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y va a decir que la representación social, ¿qué hace? Generaliza. Por ejemplo, todos los estudiantes de psicología son hippies. Y la representación social emerge de manera sociocognitiva o sociocognoscitiva. A veces lo preguntan como cognoscitiva. La representación social entonces emerge de manera sociocognitiva o cognoscitiva. Y una pregunta que hacen también siempre es: ¿cuáles son los procesos cognoscitivos para construir representaciones sociales? Y como aparece en el libro, procesos sociocognitivos. Y en el examen ponen procesos cognoscitivos, pero es lo mismo. Entonces, si ustedes leen procesos para construir representaciones sociales, es esto. 2 pasos: objetivación y anclaje. El primer paso, que es de objetivación, González Pérez lo llama construcción selectiva. Ahora, si vamos al texto de Jodelet del mismo módulo, lo llama descontextualización de los elementos de la teoría. Hay grupos que seleccionan los conceptos que van a representar, se encargan de seleccionarlos. Y pueden no tener nada que ver uno con el otro. Justamente lo que hace la representación social es juntarlos. Todos los estudiantes de psicología son hippies. ¿Qué tiene que ver estudiar psicología con ser hippie? Nada. Entonces, la representación social los va a juntar. Después, la otra característica del proceso de objetivación, del paso, para construir la representación social dentro del paso de objetivación, es, según González Pérez, se llama esquematización estructurante y Jodelet la llama formación del núcleo figurativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vimos, primero hay un grupo que selecciona los conceptos que quiere hacer una representación social, ¿sí? Dice, a ver, ¿qué quiero representar socialmente? Bueno, voy a construir una representación social, voy a tomar este concepto, este es este paso. Segunda parte de la objetivación es estructurar los conceptos en un núcleo figurativo donde se condensan, ¿sí? O sea, asociar, bueno, el profesor es el que sabe y el que es serio. Bien. ¿Y qué sigue? La naturalización. Acá González Pérez y Jodelet le llaman igual. ¿Qué es la naturalización? Cuando se naturaliza como grupo y lo hacen propio a eso que comencé en esta parte. ¿Y cuál es el segundo paso para finalizar con mi creación de representación social? Es el anclaje. Quiere decir la internalización de la nueva representación social. Es decir, que se va a fijar a la red de representaciones sociales previas. Y esto es un proceso sociocognitivo. Este es el proceso sociocognitivo. Y en cuanto al producto, ¿cuál es el producto de estos 2 pasos? Una nueva representación social. ¿Cuál es el resultado de esos 2 pasos? Tener una nueva representación social, la cual va a ser analizada en 3 dimensiones en base a cada persona. Y estas dimensiones son actitud, información, campo de la representación. Actitud tiene que ver con la evaluación de la persona en base al objeto representado, ya sea sentimientos positivos o negativos que tenga esa persona con respecto a ese objeto representado. Y tiene componentes cognitivos emocionales, esta representación social. Después, analizar esta representación social en cuanto a la información tiene que ver con la calidad y cantidad de información, es decir, que dependen de la situación socioeconómica. No todos tienen acceso a Internet, por ejemplo. Campo de la representación es la otra dimensión de la nueva representación social o representación social, que tiene que ver cómo se organizan jerárquicamente los elementos representados. Hasta acá, módulo 5.